Bueno, para el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del mecanismo de la bicicleta. La idea es que en este espacio yo voy a estar atento en caso de que ustedes tengan inconvenientes para el manejo de SolidWorks. ¿Listo? Eh, Aquellos grupos que de pronto realizaron la semana pasada el mecanismo en SolidWorks y era simplemente la representación de las 4 barras, les debo informar que eso no es solamente lo que se está pidiendo al interior de Solid. La idea es que ustedes logren reflejar completamente el sistema. ¿Listo? Entonces, si el mecanismo necesita de sostenerse, un agarre para la bicicleta, entonces deben reflejar ese sistema para poder sujetar la bicicleta. Si el mecanismo eh, debe estar ubicado de alguna manera sobre la pared o en algunos casos, porque hay algunos elementos que han abordado, eh, por ejemplo, en el techo o en el piso, que han puesto como unos rieles sobre el piso, listo, deben entonces reflejar dichos rieles, listo. Entonces, lo que se busca es que el trabajo que ustedes hagan en Solid sea una representación digna de cómo es el mecanismo eh, en un caso real. Esto teniendo en cuenta las diferentes etapas que tenemos a nivel de diseño. Denme un momento. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de... Epa, pasó. Cuando nosotros hablamos a nivel de diseño, tenemos la posibilidad de empezar a observar esa labor de diseño a partir de lo que es una serie de pasos, ¿cierto? Teníamos unos pasos en cuanto a confrontación y fuentes de información. Ustedes ya llegaron al concepto de diseño, ya hicieron la síntesis y ya identificaron un modelo analizable. Entonces, el paso en el que nos encontramos es a partir del análisis de experimentación y optimización. En esa etapa de análisis de experimentación y optimización, lo que buscamos es empezar a elaborar prototipos. Esto es a nivel de diseño de producto, ¿listo? Que es una rama fuerte para la ingeniería mecánica y que hoy en día es muy pedida. Entonces, ese diseño de producto es el que les estoy solicitando. La intención es que durante estas 2 horas ustedes empiecen a realizar ese diseño al interior de Solid. Todas las piezas, no solamente el mecanismo de 4 barras o de 6 barras o de 8 barras, que hay por ahí algunos, que hayan identificado, sino no, el mecanismo completo, ¿listo? Y ya la próxima semana, durante la próxima sesión, el otro viernes, lo que haremos es empezar a realizar el análisis de velocidades, aceleraciones, a partir de la herramienta de movimiento que nos entrega Solid. Entonces, ese análisis nos permite identificar una serie de gráficas que nosotros vamos a estar analizando. ¿Listo? Vamos a tratar de identificar qué significa que la gráfica o el desplazamiento que tenga nuestro dispositivo en tal punto sea de tal y tal manera, de qué manera podemos corregirlo, cuáles deberían ser las revoluciones por minuto, por ejemplo, a las cuales debe girar nuestra barra de entrada de potencia, etcétera. Todos ese conjunto de análisis lo realizaremos la próxima semana. ¿Listo? El día de hoy, y eso, la sesión de hoy es básicamente con motivo de que algunos de ustedes habían dicho que de pronto no recordaban elementos de Solid, que tenían dudas en cuanto al manejo de algún elemento. Entonces, el día de hoy la intención es poder apoyarlos en eso. ¿Listo? Si de pronto eh, tienen alguna duda en el manejo del software, pues pueden entrar y decirles cómo deben realizar los ajustes o representaciones. ¿Listo? Para el día de hoy, en cuanto a informes,
hoy no me van a realizar ninguna entrega de ningún informe, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Hoy no es necesario realizar entregas de informe. Los informes los vamos a entregar la próxima semana, una vez tengamos listos los análisis de velocidad y de aceleración que se solicitan. ¿Listo? Y lógicamente ya se ampliaron las fechas y demás al interior de la plataforma. También es importante que vayan revisando las retroalimentaciones que se han hecho a los laboratorios. Hay informes de laboratorios que han sido excelentes, son muy buenos en su presentación, en su estructura y demás, pero hay algunos informes de laboratorio también que cuando llegamos a la sección de desarrollo simplemente dicen se desarrolló como quedó en el archivo, pero ¿dónde está la explicación de la metodología? ¿Dónde quedó la identificación de cuál fue la síntesis que aplicaron? ¿Dónde quedó el análisis previo? Si al principio no les servía y después cuando sí les sirvió. Ese paso a paso es fundamental, ¿listo? Y es importante que ustedes desde ya se acostumbren a realizarlo, debido a que, por ejemplo, cuando estamos en una labor práctica, en la vida real, por así decirlo, ya con las máquinas enfrente, eh, si dentro de los informes de trabajo que se realizan nosotros identificamos ese conjunto de pasos, es más fácil poder reconocer si se cometieron errores durante el procedimiento, que de pronto eso a nivel de mantenimiento, por ejemplo, nos genera una falla temprana. Es más fácil reconocer también lo que son las buenas prácticas. Entonces, si ustedes el día de mañana llegan a un puesto de jefe de producción, de jefe de manufactura, de jefe de mantenimiento, o un puesto por el estilo, entonces ya en ese rol uno busca o pretende empezar a identificar esas buenas prácticas para tratar de ubicarlas en el resto o de homologarlas en el resto de actividades que se realicen. Entonces, es fundamental que desde ya nos acostumbremos a ello porque los campos de aplicación que se tienen son bastante amplios y aparte de eso, pues hoy en día ya las industrias, las empresas no solamente hablan de ejecutar una tarea, sino que también se habla del conocimiento que se genera ejecutando esa tarea. Eso es lo que permite, por ejemplo, realizar procesos de automatización. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿sí? Sean muy detallados, sean explícitos en si evaluaron una cosa y después encontraron que no era, listo, díganlo, demuestren. Por ejemplo, algunos estudiantes en la práctica anterior, decían, no, primero nosotros creímos que el mecanismo de apertura de un baúl era el adecuado, de un baúl de un carro, y colocaban la imagen del baúl del carro. Ve, interesante. Nos dimos cuenta que por tales condiciones no servía. Ah, ok. Después entonces aplicamos tal otro mecanismo, similar al mecanismo que se utiliza en una ventana bisagra. Ah, y colocaban el mecanismo. Y así sucesivamente iban ubicando cada uno de los elementos. Hubo un grupo, por ejemplo, que habló sobre el mismo mecanismo que nosotros veíamos ¿de qué? De la apertura del portón durante la clase de teoría, pero entonces invertido, ya el portón no estaría sobre el techo, sino que inicia su movimiento en el piso y lo desplaza y lo pone de pie. Bueno, es una muy buena aplicación, cumple con las condiciones de 4 barras que se solicitaban, es válido, ¿sí? Entonces, cada una de esas etapas de análisis son fundamentales dentro de su desarrollo. También dentro de la retroalimentación, y eso es un punto que casi que la mayoría, por no decir todos, les afectó, fue que no identificaron lo que era la escala, ¿sí? O los mecanismos que presentaron al interior del linkage no se encontraban en escala. Entonces, volvemos y tenemos inconvenientes allí. Es necesario que esté en escala porque la escala es lo que me permite identificar a mí empezar a crear el mecanismo en sólido. Entonces, para aquellos que les hice esa retroalimentación, tienen esta sesión, esta clase, para que empiecen a ajustar esa escala y de manera inmediata puedan empezar a arrancar con SolidWorks. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta que quieran hacer?
Profe, respecto a SolidWorks, ¿las barras elaboradas van a ser en 3D o sea, vamos a hacer elemento por elemento y luego un ensamble? Sí, 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 señor. Ah, ok, ok, listo, Sí, profe. sí, es necesario porque SolidWorks, esa es como la restricción que tiene Solid. Solid solamente nos permite realizar análisis de velocidad y aceleración siempre y cuando nosotros tengamos eh, ensambles, ¿sí? A partir de ¿cómo es que se le llama? Del dibujo, del sketch, no nos permite, del boceto, no nos permite realizar ese tipo de análisis. Él no lo reconoce como sólido, ¿vale? Entonces sí. Listo, profe. Listo, gracias. Profe, una pregunta, Sí, señor. ah, cuando animemos, hay que animar, ¿cierto? Y debe funcionar como funcionaría si se le pusiera la bicicleta. Sí, 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 es correcto, esa es la intención. Ok, pero entonces, hoy esta clase vamos a diseñarlo y la otra es que lo animamos. Pues si alcanzamos, si alcanzan a animarlo, es decir, a ponerle velocidad y demás, sería excelente. Motor y Si eso, uy, alcanzamos, profe, sí, claro. Si yo me alcanzamos, acuerdo de sería cómo se excelente. ensamblaba, pero no me acuerdo de cómo se le ponía el motor y eso. Y que llegue hasta cierto punto y que ahí se devuelva y eso no lo... Por eso es que por eso es que dejé esta clase es para eso, para aquellos que tengan preguntas, dudas con el Solid, pues de una vez poder entrar y decirle, mire, ingrese a tal lado con esto, en fin. Listo, profe. Sí, entonces la idea es que aprovechemos este espacio para ello. Listo. ¿Preguntas adicionales que tengan, que quieran hacer? Ok. Bueno, entonces estoy atento a resolver dudas, preguntas sobre el manejo del software y bueno, ya que cada uno de ustedes por favor realice ahí la revisión de la calificación que se les dio.
Profe, profe. Sí, Marisabel. Sí, profe, es que no entiendo lo de la escala. O sea, entiendo lo de la escala como para la barra 4, que es la bicicleta, sí, para poner la bicicleta, pero lo de las demás barras no entiendo. Ok, espéreme y reviso la retroalimentación que le di. Que Vale. no le entiendo la pregunta. Marisabel, Sí, profe. bien. Bueno, lo de la escala, en el caso de ustedes, yo no les coloqué retroalimentación respecto a la escala. Les decía era la nomenclatura del, Sí, del, profe. del dibujo. O no, profe, es que, o sea, tengo una pregunta de, nosotros colocamos, Ah, ya, perdón. Dígame. nosotros colocamos en la barra 4, que es la que va a estar, donde va a estar la bicicleta, ¿sí? Colocamos la Sí, medida de la bicicleta con el plano que nos dio en el archivo. Pero lo que no entiendo es cómo colocarle las demás medidas a las otras barras. O se toman del programa de mecanismo, o sea, del Linkage. sí, ¿Sí? sí, deben tomar las mismas medidas que tienen ahí. Es decir, la distancia entre, entre pernos, ¿sí? Entre pasadores que tenemos, es la distancia que nos entrega Linkage, ¿vale? Ya el resto de geometría, que si la barra va a ser un poco más extensa o el ancho que tenga la barra, ya eso ustedes lo definen por aparte. A nosotros nos Ah, interesa es que la distancia entre pernos se mantenga, listo, entre pasadores. vale, profe. Gracias. Vale, ya le entendí la pregunta. Profe, Sí, señor. mi compañero yo puedo mostrarle en su Alicorse pues un mecanismo, o sea, para mostrarle que nosotros tratamos de hacer como un cambio, a ver si se podría hacer, pues agregar eso en el informe y mostrarle a usted si este mecanismo que ahora hicimos podría servir. Ah, ok, sí, claro que Ya mi compañero ya la comparte. vale. ¿Se me Bueno, pues escucha? ya. Sí, Hola, hola. sí, les escucho. Sí, Manuel. Ok. Bueno, mi computador es bien... Hay que tenerle un poquito de paciencia.
Vale, tranquilo, no se preocupe. Entonces, profe, mire, pues la idea era esta. Lo que pasa es que con Kevin habíamos hecho un mecanismo, pero a la hora de ponerlo, pues literalmente tocaba como ponerlo atrás de la pared y meter la bici así. O sea, Ok. era complicado. Entonces, lo que hicimos fue, ay Dios, ahora no sé por qué se está pegando. Ayer nos estaba pegando, pero bueno. Entonces, la idea es esta. Eh, en esta pestañita, Sí, bueno, se supone que estas son las paredes y el piso, ¿no? sí, Espérenme, trato de cuadrarlo un poquito acá. ok. Ahí está. Entonces, ella baja hasta ahí y uno pone la bici acá. Todavía no tenemos el sistema para agarrarlo, pero estamos pensando en hacer como dos pestañas, una enfrente a la otra, y cada una de las dos pestañas va a estar empujada por un resorte. Entonces, uno mete la bici a presión y los resortes la apretan. Ok, Entonces, la idea es que se pone el motor en esta barra y entonces ella sube, la pestaña pues por gravedad baja y ella sube hasta, hasta acá. Y pues esto pues va a quedar así. listo, entiendo. Bueno, sí, esa es la idea. Sí, 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 lo entiendo, tranquilo. Ahí ya está. Entonces, esa, no sé si es válido, profe. Pues no están aplicando mecanismos de 4 barras, ¿no? ¿Cómo? Que no están aplicando un mecanismo de 4 barras. Pues eso fue lo que habíamos hablado, pero entonces le queríamos preguntar si no serían como una barra, dos barras, tres barras y la imaginaria. No, ojo porque el mecanismo de 4 barras, a ver, si el mecanismo queda abierto, así como ustedes le están colocando, es un mecanismo, es que es una cadena cinemática, ¿listo? Lo que se tiene. Mm, Entonces, no es como tal un mecanismo. Tienen sí una cadena cinemática, se permite el movimiento, se facilita. Tendrían que contar también la bicicleta como una especie de barra adicional, puesto que va a estar ejerciendo ahí, está sirviendo como de apoyo la llanta trasera o bueno, sí, claro, la dependiendo llanta de lo tiene que que coloquen. pegar acá para que se quede ahí quieto, para que no pase derecho. Sí, es correcto. Entonces, ese sería como un punto. Pero igual dentro de las restricciones a nivel técnico que se les dio es que debería ser la aplicación de uno de los mecanismos de Grashof, ¿vale? Entonces, valórenlo, revísenlo. Hay varios mecanismos que tienen la posibilidad de ubicarse completamente extendidos, así como ustedes lo tienen, y las modificaciones mínimas. O sea, en español, Revisen los mecanismos de Grashof. Hay varios mecanismos de Grashof que les permiten a ustedes colocar las barras completamente verticales, tal cual como lo están colocando allí, como lo muestra allí. o sea, nos faltaría una barra de acá a acá que nos permitiera hacer ese movimiento. Sí, señor. Uy, pero profe, eso sí va a ser una galleta. Pero hace parte de las restricciones. Y, o sea, una barra que diera esta posibilidad. Bueno, intentémoslo a ver qué pasa. Sí, revísenlo, revisen lactando el otro punto. Detallen muy bien los mecanismos de Grashof. Todos pueden presentar ese movimiento que ustedes necesitan fácilmente. Detállenlos bien. Hagan inversiones. Recuerden que una inversión es cuando lo tenemos el mecanismo abierto, después lo cerramos. Todo eso les puede servir. Bueno, vale, profe. Vamos a ver ¿Listo? entonces, a ver si le podemos poner otra cosa. Listo, profe, gracias. Listo, sí, señor.
Profe, para preguntar, ¿obligatoriamente debe estar cerrado para que sea Grashov? ¿Me repite, Kevin, por favor? Que si el mecanismo obligatoriamente debe ser cerrado para que cumpla lo de Grashov. Sí, claro, claro, sí, señor, porque ahora el concepto de cerrado no significa que tengamos que estar amarrados en cada uno de los extremos, ¿no? Ustedes ya se han dado cuenta que los mecanismos pueden tener extensiones en su geometría que sirven para poder cumplir con una aplicación dada. Entonces, debe existir en la conexión entre cuatro barras. ¿En qué parte se realiza la conexión de esas cuatro barras? Es libre. Ustedes deciden si en los extremos de las barras, en la mitad, a 2/3 de la distancia, como ustedes lo identifiquen. Es que, bueno, estoy buscando también lo que usted dijo de buscar de Grashov y pues todos los que he encontrado son cerrados. Sí, claro. A lo que hago referencia es que las barras que usted encuentra en un mecanismo de Grashof, usted las puede extender en la geometría. Es decir, a ver, denme un momento y les comparto aquí las diapositivas. ¿Cómo así, profe? O sea que una barra no debe tener obligatoriamente no debe tener una dimensión fija. Denme un momento y ya les comparto las diapositivas para poder hacerme entender. ¿Dónde está? Bien, vamos a mirar un caso. Correr. Listo. Pregunta, ¿ustedes acá en esta imagen identifican un mecanismo de Grashof? Sí, pues veo 4. Cuatro barras, ¿cierto? Tenemos la barra roja, Sí. que es esta, la barra verde, hasta acá, no me interesa este extremo, la barra gris que sería bastidor y la barra azul que sí va de extremo a extremo. Cuando yo les digo que las geometrías de las barras pueden ser diferentes es porque, por ejemplo, para poder cumplir la función del portón, el portón no le sirve cerrar hasta acá, necesita un extremo adicional para poder cerrar completamente, ¿sí? Para poder cumplir la función necesitamos que esta barra verde tenga este contrapeso, ¿cierto? Para poder facilitar la operación del portón. Entonces, a eso es a lo que les hago referencia en cuanto a la geometría de las barras, ¿vale? El mecanismo es cerrado, ahí lo tenemos, cerrado. El mecanismo es solamente este pedacito de acá, ¿listo? Pero la geometría de las barras pueden variar. Yo a esta barra le puedo colocar acá una extensión que sea así o puedo hacerla circular porque necesito que realice la labor, por ejemplo, eh, de una pala de una retroexcavadora y me puede estar sirviendo. Entonces, es ahí en donde se observa la aplicación como tal real del movimiento, a partir de la modificación de geometrías de las barras. Ahora, en cuanto a los mecanismos de Grashof como tal, entonces, ustedes saben que pueden tener diferentes condiciones de desplazamiento y de movimiento en ellos. Puede ser un mecanismo así, que es un mecanismo abierto, ¿listo? Tal cual como ustedes lo están viendo. O puede ser, por ejemplo, un mecanismo cruzado o cerrado. Entonces, el punto es identificar
El punto es identificar cómo ustedes van a crear ese mecanismo. Entonces vamos a colocar, voy a hacer aquí un ejemplo rápido. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, un mecanismo de este tipo. Les vamos a representar este mecanismo que tenemos en la diapositiva. En la diapositiva tenemos algo así, ¿cierto? Es básicamente lo que nos está entregando aquí la diapositiva. Pero entonces, este mecanismo para nosotros es un mecanismo abierto. Puede que sirva, puede que no sirva, dependiendo de la aplicación. Si ustedes quieren, pueden realizar un mecanismo cruzado. Detallarán que el movimiento termina siendo diferente a la condición de desplazamiento. Si ustedes desean, pueden modificar las condiciones de las dimensiones, tratando de buscar otro escenario de mecanismo. Entonces podemos acortar acá la distancia entre cada uno de ellos y volver a tener otra condición de desplazamiento. ¿Listo? Entonces, lo que se busca es que ustedes identifiquen la distancia entre los pasadores, que tiene un mecanismo de 4 barras de Grashof. Ese es el objetivo de esta aplicación con Linkage. Ahora, ya una vez ustedes tengan esa distancia entre pasadores, ustedes pueden modificar la geometría. Pueden decir, por ejemplo, que esta barra va a tener un siguiente punto. Va a ser más extensa. Entonces la geometría de la barra está cambiando, pero es porque yo necesito acá que este extremo cumpla algún fin, cumpla con alguna condición que yo le estoy solicitando. ¿Sí? Esa es la finalidad que nosotros tenemos hasta ahí. Entonces, ustedes ya tienen una geometría dada para un movimiento que desean reproducir. Identifiquen el mecanismo que les permite dar ese movimiento a partir de los mecanismos de Grashof. ¿Listo? Eso es todo. Eso es lo que tienen que hacer ahora. Ya saben cuál es la geometría, ahora identifiquen el mecanismo. ¿Vale? Profe, ahí no estaría contándose como si fueran 3 barras, o sea, hay Tenemos una... 1, 2, 3 y bastidor, 4. Acuérdense que bastidor no se ve, pero siempre está presente, que son todos los puntos de contacto que tengan. Ah, ya, ok, ya lo vi, sí. ¿Listo? Sí, ya.
Bueno, muy bien, jóvenes, vamos a dejar hasta ahí el laboratorio. Nos encontramos entonces el próximo miércoles y bueno, ahorita para nuestra sesión de teoría. ¿Listo? Entonces, a las 12:05, yo creo que estamos ya iniciando la sesión de teoría. Vale, profe, ¿y hasta qué tiempo hay para entregar?